Hola chicos, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que es la parte de Egipto y lo que es el mundo de los egipcios. Bueno, Egipto ya sabéis que es una civilización que surge alrededor del río Nilo. El río Nilo, como ya sabéis, está en África, desemboca en el mar Mediterráneo y alrededor, en el transcurso de la zona, digamos, uno de sus últimos tramos, aunque un tramo de miles de kilómetros, pues ahí es donde se desarrolla la civilización egipcia. El Don del Nilo le llamaban, es un río muy caudaloso, muy importante, y el Nilo tiene una característica y es que va atravesando un desierto, pero justo en sus márgenes, precisamente porque es muy caudaloso, hace que estas tierras se conviertan en tierras muy fértiles y sean muy buenas para el cultivo. De hecho, en Egipto se hablaban de dos tipos de tierras, las tierras rojas y las tierras negras. Las tierras negras se referían justo a esos márgenes del Nilo que quedaban irrigados con el agua y hacían que, bueno, tomaran ese color como negruzco, producto de la humedad que había justo al lado del río. Y como decimos, eran zonas muy óptimas para el cultivo. Luego estaban las tierras rojas. ¿Cuáles eran las tierras rojas? Pues todo lo demás que había detrás de esas franjas del Nilo, es decir, el desierto. ¿Por qué? Porque era ese tono entre amarillento y rojizo por el calor. Y era desierto, duro y puro, no había otra cosa. Sin embargo, la zona del Nilo era una zona muy fértil, el gran valle fértil del Nilo. Pues es aquí donde se va a desarrollar la civilización egipcia. En las etapas de Egipto podríamos dividirlas en tres fases, ¿no? Estoy ahora mismo en el punto 5, en la página 204 del libro, que serían el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Esas serían las tres etapas que podríamos dividir la historia de Egipto, ¿no? Y como decimos, pues alrededor de esto y hasta la desembocadura, alrededor del Nilo y hasta su desembocadura, formando el delta del Nilo, pues se va a desarrollar toda esta gran y fascinante civilización. ¿Cómo se gobernaban o cómo estaba dividida la sociedad? Estoy ahora mismo en el punto 6. Pues por supuesto el cabeza y el más importante de todos era el faraón y su corte. Detrás de esto pues venían los nobles, los sacerdotes, los escribas, el ejército, ¿vale? Toda esta gente que estaba alrededor del faraón. Ya sabéis que los faraones tenían una concepción, eran dioses, eran considerados dioses, eran divinidades y eran dioses, por eso no se les podía tocar y por eso tenían esa imagen pues celestial y de divinidad, ¿no? Porque se trataba que ellos mismos eran los dioses. Estos cargos digamos, de faraón eran transmitibles, eran hereditarios y ahí se forman las grandes dinastías que gobernaron Egipto durante miles de años. Si seguimos hablando de la sociedad, me encuentro ahora mismo en la sociedad egipcia, en la página 208, pues vamos a ver que es una sociedad compuesta básicamente por campesinos y por comerciantes, ¿no? Aparte de estas personas que hemos citado que estaban cerca del faraón. También había artesanos, había sirvientes que cobraban un pequeño sueldo y por supuesto estaban los esclavos, esas personas que no tenían derecho a nada y que trabajaban, se vendían y ellos mismos eran como una mercancía, los podían comprar o vender o comprar y bueno, y ellos pues tenían que hacer lo que tú les mandases porque para eso tú eras su dueño y así funcionaba la esclavitud y fueron pues bueno cientos de miles, ¿no? Millones diría yo, los que trabajaron al servicio de todos y cada uno que iban comprando pues para conformar ese gran Egipto que todos conocemos. Por supuesto, las mujeres tampoco tenían un papel relevante, pero en el caso de Egipto sí que tenían cierta relevancia, incluso llegó a haber alguna mujer que era faraona, es decir, llegó a ocupar ese cargo. Por lo tanto, aquí sí que marca una diferencia, por ejemplo, con la sociedad mesopotámica, que absolutamente tenían nada que ver, ni con lo que va a venir después, que va a ser Grecia o Roma, que también van a quedar totalmente relegadas. En el caso de Egipto sí que van a tener una importancia las mujeres
y bueno, pues van a ocupar algunos cargos de poder, como decimos. Por supuesto, la religión, ellos eran politeístas, tenían sus dioses principales, eran el sol, Ra, Amón, Atón. Esos eran sus principales dioses, creían en distintos dioses y además celebraban muchos ritos relacionados con esto y con este poder y con estas divinidades. Todo esto se hacían en los templos, ¿no? Y los templos en Egipto, como tenéis en la página 211, pues ahí tenemos un ejemplo, que es el templo de Karnak, donde había, pues bueno, una estructura, ¿no? Y a partir de ahí, pues se iba desarrollando ese templo y donde se iban desarrollando esos grandes rituales que se hacían en honor a estos dioses, como ya he dicho. ¿Vale? El caso del templo de Karnak, como tenéis aquí en el libro, lo ilustra perfectamente con esa avenida de las Efigies, el patio, el pílono, que era el muro que separaba la parte exterior de la parte interior, la sala hipóstila, que es donde estaba la divinidad, ¿vale? El santuario, el obelisco, ahí veis cómo se va conformando toda esa estructura para poder rendir culto a esos dioses que ellos tanto veneraban. Para ir un poquito terminando el tema, por supuesto tenemos el tema de la vida después de la muerte. Estoy ahora mismo en el punto 9. Quizá este sea una de las cosas más misteriosas o que más fascina en Egipto, ¿no? Ellos tienen una creencia ciega en que después de la muerte había vida. Entonces, pues de ahí viene toda la parafernalia que hacen cuando una persona moría, especialmente cuando era el faraón. Ahí tenemos el proceso de momificación, que no era ni más ni menos que extraer todos los órganos del cuerpo, los cuales eran guardados en unos vasos especiales que eran los vasos canopos, y el cuerpo se sometía a una serie de procesos con ungüentos y demás, ¿vale? Y era vendado para que se preservara el cuerpo, porque había una vida después. De la misma manera que por ese mismo motivo se enterraba a ese faraón con todas y cada una de sus pertenencias, porque pensaban que en la vida futura pues las iban a necesitar. De ahí que haya grandes tesoros que se han descubierto, porque claro, eran enterrados con todo su lujo, todo su oro, todas sus cosas, todas sus pertenencias. Los tipos de tumba, los tipos de enterramiento en Egipto, hay tres. Tenemos la mastaba, que era un túnel que se excavaba como una especie de subterráneo, ¿vale? Y ahí donde se enterraba con una serie de trampas para que los ladrones no pudieran entrar a robar esas pertenencias del difunto. Tenemos el hipogeo, ¿vale? Que también es una entrada que se hace como dentro de una cueva, ¿vale? Y luego se tapaba para que ahí no quedara rastro de lo que era la entrada y también pues preservar esos tesoros. Y por supuesto tenemos las pirámides, que son las más conocidas, ¿no? Las pirámides con esa forma, como indica su nombre, piramidal, que eran ni más ni menos que eran los enterramientos de estos difuntos. Las más conocidas, Keops, Kefren y Micerinos, ¿vale? Las pirámides de Giza, pero sin duda en Egipto hay muchísimas más pirámides, no solo esas. Siguiendo con el tema, nos vamos ya hasta el último punto, en la página 214, que sería el arte egipcio. El arte egipcio se caracteriza por la escultura y sobre todo por la pintura, ¿vale? La escultura, porque hacían grandes esculturas, gigantes, ¿no? Con esfigies, bustos enormes que querían simbolizar la grandeza y el poder. Y la pintura, porque usaban esos colores, así como utilizaban la frontalidad para expresar. Por eso muchas veces pensamos que los egipcios andaban así. No, ni muchísimo menos andaban así. Es que se les dibujaba con esa forma, como de una especie de helado, la cara de helado, y a partir de ahí se hacían todos estos dibujos, muchos de ellos también jeroglíficos, que venían a expresar pues cosas y nos contaban cosas, y gracias a ellos saben muchas cosas de lo que había sido la civilización egipcia.
Y bueno, chicos, este es un brevísimo repaso a lo que es la parte de Egipto, del tema. Y bueno, pues seguimos en contacto y hasta el próximo vídeo. Gracias.